¿verdad? Un corazón despierto, perdón. Entonces, quiero leerles esta siguiente parábola, que realmente es una de las más grandes dichas por Jesús. Es una clase magistral que pretende evaluar muy hondamente, muy profundamente el amor o el tamaño de nuestro amor hacia nuestro prójimo. Así es. Entonces voy a leerles este verso. Aquí hay 3 personajes, de los cuales tienen que ver mucho con un hombre que desciende de Jerusalén a Jericó y le pasa algo terrible. Vienen unos ladrones y lo golpean y lo dejan completamente como muerto, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos tiene una gran enseñanza, ¿sí? En el camino, y cada una de ellas nos muestra grandes lecciones, y hoy vamos a ver eso, ¿sí? Vayamos todos, por favor, a Lucas capítulo 10 del 25 al 37. Le vuelvo a repetir, Lucas capítulo 10 del 25 al 37, que es donde se va a centrar el mensaje del día de hoy, ¿sí? Habla acerca de la parábola del buen samaritano. Todos lo conocemos mucho, pero hoy lo vamos a ver en el contexto del amor, ¿sí? Dice así: en esto se presentó un hombre experto de la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús se queda sorprendido y le pregunta y le dice, ¿y cómo interpretas tú la ley? ¿Cómo lo interpretas? ¿Para ti qué es? Y el hombre le dice, bueno, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice, bien has dicho, bien has contestado. Le dice Jesús, haz eso y vivirás. Pero el hombre quería justificarse, ¿verdad? Como siempre, el hombre está acostumbrado a justificarse, y por eso le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta esta parábola, ¿sí? Ahí le cuenta esta parábola del samaritano y dice así: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Por un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, dice, sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3, le pregunta, piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y le responde, el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Entonces Jesús le dice, anda entonces, haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Wow, esta parábola tiene muchas enseñanzas, y yo la verdad es que desde que conozco de Jesús, siempre le he oído predicar muchas veces en diferentes contextos, pero hoy vamos a verlo en el contexto del amor. Y ahora que sabemos qué es el amor, entonces vamos a hablar acerca de este tema precioso, porque estamos en unos tiempos, amada iglesia, que necesitamos despertar el corazón. Así es. Lamentablemente el corazón de muchas personas está dormido, por no decir endurecido, ¿verdad? Entonces Dios nos está llamando en estos tiempos a hacer la mano de Dios en esta tierra. Necesitamos abrir los ojos de nuestro corazón para ver y resolver el problema o la necesidad que tiene el otro. Y para esto lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Lo primero que debemos hacer para despertar el corazón es practicar el amor y su palabra. Así es. Tenemos que practicar lo que dice la palabra de Dios y tenemos que practicar el amor. Así es. Amén. Entonces, aquí vamos a ver la explicación. Aquí había un hombre de la ley, o sea, que es como que se sabía toda la ley, absolutamente, imagínense. Y va y le pregunta a Jesús, ¿qué hago para tener la vida eterna? O sea, en realidad no lo dijo para saberlo, sino lo dijo para tentarle, para molestarlo. Y Jesús le contesta lo siguiente, y le dice, mira, tú conoces la teoría, o sea, tú sabes la teoría, dímela tú, ¿verdad? Tú eres un hombre que conoce la ley, dame la respuesta.
Y el hombre le dice, bueno, amar a Dios con todo el corazón y con todas sus fuerzas y amar al prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué pasaba con este maestro de la ley? ¿Qué pasaba? Él tenía mucho conocimiento, él sabía mucha palabra, tenía el conocimiento, pero el amor, amados hijos, lo tenía muy teórico. Y eso sucede en estos tiempos en nuestras vidas. Hay muchas personas, aún en la misma iglesia, tienen muchos cursos, han terminado su discipulado y todo lo demás, pero se les quedó el conocimiento, no bajó al corazón y su corazón sigue igual, no hay transformación. ¿Por qué sucede esto? Porque a veces a Dios y todo lo que Él nos enseña lo tenemos en teoría, pero no lo practicamos, no baja al corazón, ¿no? Entonces, es por esto que Jesús quería decirle a través de esta parábola a este hombre que el amor es práctico y no teórico. Vamos, diga ahí conmigo, el amor es práctico, no es teórico. Vamos, repítalo, escríbalo ahí para que se le quede grabado. El amor es práctico, no es teórico. Amén. Muchas veces nos pasa así. Sabemos muchas cosas de la palabra, muchas. Sabemos que debemos amar a Dios, sabemos que debemos amar a nuestro prójimo, sabemos que debemos amar a nuestros padres, que debemos honrarlos, sabemos que no debemos robarle a Dios, sabemos que no debemos mentir, sabemos que muchas cosas, conocemos muchas cosas teóricas, pero no las practicamos. Así es. Entonces, ¿eso saben cómo se llama? ¿Cómo se llama tener conocimiento y no practicarlo? ¿Saben? Eso lo dice en la Biblia, donde dice, tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no oyen. Este pueblo está endurecido. Es tener ojos y no poder ver las cosas que Dios te muestra en el camino. Es tener oídos y no poder oír la voz de Dios y las cosas que Él te dice que hagas. Es tener manos y no saber dar y no saber tocar. Es conocer mucho de amor, pero amar tampoco. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? El mensaje de hoy. No, pero es que esto se pone bueno. Entonces yo te pregunto, ¿cómo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo si no lo vemos? ¿Por qué ese corazón está dormido? Porque no puede ver. Podemos ver con los ojos de aquí, de la mente, de la razón, pero está cerrado. El corazón está dormido y no puede abrir sus ojos, el corazón, para poder ver más allá de lo que Dios quiere enseñar. Por eso en Mateo 10:8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Wow, yo sé que ahorita, yo sé, es más, Dios me muestra en mi corazón lo que ustedes están pensando. Sí, Dios dice, ay, la pastora va a predicar acerca del amor al prójimo, pero no, espérate que no te adelantes a lo que Dios, también voy a predicar de eso, pero hay algo mucho más central, hay algo demasiado importante que Dios hoy quiere transformar en tu corazón. Así que yo te pido que no te distraigas, por favor, que solo te quedes quietito, quietita, allí, escuchando esta palabra, porque se viene lo bueno, ¿sí? Así que por favor, alístate, quédate ahí. Igual, por favor, a las personas que están sirviendo, les pido que no se muevan, que estén ahí escuchando la palabra, que no se distraigan, que no estén en el celular, sino que estén atentos. Amén. Miren, hoy quiero decirte que todo lo que hemos recibido de Dios, todo lo que recibimos de Dios, ya sea amor, ¿qué has recibido de Dios? Amor, consolación, sanidad, restauración, hemos recibido bendición, todo es para darlo a los demás. Así es, todo es para darlo. De gracia, de regalo recibimos, de gracia y de regalo damos. Amén. Entonces, ¿de qué te ha hecho libre Dios? Yo quiero preguntar si lo pueden escribir. Ahora sí pueden escribir, díganme por favor, ¿de qué te ha hecho libre Dios? ¿Con qué te ha bendecido Él? ¿Con qué te ha bendecido? Esta semana hablamos en los grupos de amistad y decíamos que éramos millonarios porque teníamos un techo donde dormir, teníamos los hijos sanos, de pronto teníamos salud. Entonces somos millonarios porque ya en estos días tener salud es muy caro, es para personas que realmente son muy millonarias y muy afortunadas. Entonces, ¿de qué te ha hecho libre Dios? ¿Con qué te ha bendecido Dios? Asimismo, ¿Dios te ha sanado alguna vez? Te pregunto. ¿Te ha consolado alguna vez que estabas muy triste? ¿Te ha proveído cuando más lo necesitabas? ¿Te ha hecho subir de nivel? ¿Ha incrementado tu fe? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Asimismo, Dios, te cuento el día de hoy, que Él te llevará a otras personas que necesitarán la consolación con la que tú has sido consolado por Dios. Dios te llevará a otras personas
que necesitarán la provisión con la que tú has sido proveído. Dios te llevará a otras personas que necesitarán la sanidad con la cual tú has sido sanado. ¡Wow! Esto es tremendo. Pedro, lo vemos en Pedro. Pedro le falló a Dios, lo traicionó. También lo que hizo Jesús en Pedro, hizo muchas, pero solo de las que ahorita mencionamos. Le sanó la suegra. Le sanó la suegra. ¿Y saben qué? Cuando Cristo ya se fue, Pedro prácticamente lo que hizo fue hacer lo que recibió perdón. Y entonces empezó a predicar de la salvación, predicó del perdón a miles y a miles de personas. Dice que solo con sus sombras se sanaban los enfermos y empezó a dar lo que de gracia había recibido. Pablo lo mismo. Pablo había sido un hombre que era un asesino de personas, sin embargo él caminando, Dios lo encontró y luego él empieza a predicar de la gracia de Dios, tanto así que esa gracia alcanza a los gentiles para los cuales en aquel tiempo todavía no estaba preparado el evangelio y solo era para el pueblo de Dios. Los gentiles venimos a ser nosotros. Pero si no hubiera existido ese hombre que de gracia recibió y de gracia dio, hoy usted y yo no conoceríamos de Dios. Así que lo primero que tenemos que hacer, amada iglesia, para practicar el amor, para hacer que tu corazón despierte, para que puedas desarrollar un corazón compasivo, porque solo la compasión te puede mover a hacer ciertas cosas para Dios, es primero desarrollar un corazón compasivo. Primero les había dicho que era, practiquemos el amor, que lo practiquemos, ¿verdad? Y luego era desarrollar un corazón compasivo. Dice la palabra en la parábola que leímos, que pasó un sacerdote por el camino. ¡Wow! Pasó un sacerdote por el camino, el hombre estaba herido, entonces él dijo, ¡ay, me estorba! Entonces, ¡ay, quisiera ayudarlo, pero la verdad es que estoy tan ocupado! Y se hizo a un costado y se fue. Y luego dice que pasa un levita. Entonces el levita hace lo mismo, dice que, ¡ay, acá hay un herido, un hombre que se está muriendo, pero estoy apurado! Y se fue y pasó de largo. ¿Ah? Pasó de largo. Personas que tienen ojos. ¿Sabe cómo se llama ese tipo de personas? Personas que tienen ojos, pero que tienen el corazón dormido. Así es, no ve con el corazón. Pero dice que pasó un samaritano. Diga conmigo samaritano. El buen samaritano, pasó un samaritano. Dice en el verso 33, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Te pregunto, ¿qué hizo el samaritano? ¿Qué hizo que el samaritano volviera a ver a este hombre que estaba herido? Porque el sacerdote pasó, el levita pasó y no lo vieron, pero se pasaron de largo, se hicieron un costado. Es más, o sea, estaba ahí y saltaron y se fueron, ¿verdad? Pero ¿qué hizo que el samaritano pudiera ver a este hombre? ¿Qué? Díganme, por favor, escríbanme ahí. ¿Qué cosa creen que vio el samaritano para voltear a ver a este hombre? ¿Qué? ¿Por qué se detuvo a ayudarlo? Díganme, ¿qué lo movió? La compasión. Así es, la compasión, amada iglesia. Yo me imagino que también a este samaritano le pasó lo mismo. Yo me imagino que sí. Y por eso desarrolló más compasión. Porque yo te digo una cosa. Cuando tú has sido herido, has recibido tanta indiferencia, pero has recibido también el consuelo, en ese momento tú vas a tener más sensibilidad a la necesidad de otro. Así es. De pronto cuando lo vio se puso en el lugar del hombre y dijo, qué pena, yo también pasé lo mismo y nadie me ayudó, pero hubo alguien que me ayudó. Entonces como yo no voy a ayudar a este hombre, yo lo voy a ayudar. Oh Dios, ¿cómo se siente esto? Lo ayudaré. Wow. Entonces él despertó su corazón. El samaritano tenía un corazón despierto y empezó a ver con los ojos de Dios y a sentir lo que Dios sentía por aquel hombre. Pero hay, amada iglesia, muchas actitudes que hoy en día usted y yo tenemos que dejar para tener un corazón despierto, un corazón compasivo. Hay muchas actitudes que tenemos que cambiar. La primera actitud se llama la actitud de la indiferencia. Eso significa pasar de largo. Indiferencia, te es indiferente. Con tal que no te pase a ti, no te importa. Personas que dicen, ay, que todavía le duele. Pero sí han pasado muchos meses y sigue llorando. Ay, pero ¿cómo que te duele ya? Qué exagerado. Ya, levántese. ¿Verdad? Personas que son indiferentes. ¿Saben? Yo les cuento.
Yo en mi cabeza, aquí en la parte del medio, tengo una cicatriz que nadie puede ver. Y en el alma tengo muchas cicatrices que tampoco nadie puede ver, solo mi Jesús. Yo recuerdo mucho cuando era niña, era demasiado traviesa, como todos creo yo. O de pronto hasta más. Y recuerdo que estaban techando la casa y yo estaba en el balcón del primer piso y me decían, no juegue ahí, bájese que se va a caer. No juegue, bájese que se va a caer, como siempre, ¿verdad? Y yo nada, que no hacía caso. Y en eso no sé cómo me doy vuelta y me caigo del primer piso. ¡Wow! Dios mío. Yo solo recuerdo que estaba toda hinchada, era una bola. Recuerdo que la cabeza creo que la tenía 3 veces más grande, tenía un ojo morado, el otro verde, la boca hinchada, tanto así que cuando me daban el agüita solo podía tomar con sorbete. O sea, fue tan traumático para mi vida, yo era muy pequeñita, pero yo hasta ahorita lo recuerdo. Y recuerdo que también me cosían la cabeza, recuerdo muchas de esas cosas y también recuerdo que vinieron personas a visitarme, no sé quiénes eran, pero eran las personas más indolentes que pueda haber, porque llegaron y me dijeron, mira, está vendiendo manzana verde, está vendiendo manzana roja, y entonces yo del dolor no podía ni reírme, porque hacía así, y me reía así. Entonces, personas tan indolentes que me decían eso, que no se daban cuenta que hasta reírme me dolía. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero las personas a veces cuando son indolentes pasa así también. Ven personas con necesidad, personas heridas, personas... Y a veces no les interesa. Y nunca te van a decir nada. Y saben que, amada iglesia, nosotros para aprender a tener compasión tenemos que tomar una decisión. Porque la compasión no es algo que te nazca. No es que uno dice, ay, es que no me nace, pastora, no me nace. La compasión es una decisión. Tú decides ordenar a tu voluntad, hacer las cosas que a Dios le agrada. Es de ver la necesidad, tomas la decisión de ver la necesidad de otros. Es una decisión. Es una decisión. Hay muchas cosas que yo no cuento ni publico, pero ahora se lo cuento por testimonio. Una de esas tantas veces, el otro día me fui un rato para Metro, un centro comercial, y hacer unas compras para entregárselo a unas personas necesitadas. Que yo vi en el camino, yo dije voy a ir y luego voy a regresar a entregárselo. Y compré y tenía el paquete ahí. Entonces empecé a buscar a la persona y no la encontré. Entonces empecé a caminar y le dije, Dios mío, muéstrame a una persona que realmente necesite esto. Muéstramelo, Dios. Y entonces empiezo a caminar y veo una pareja a lo lejos sentadito, unos jovencitos, un chico, una chica, jovencitos, eran extranjeros, venezolanos, y tenían a una pequeñita. Eran pobres. Yo dije, gracias Dios, por fin encontré, Señor, estas personas que tanto necesitan esto. Y entonces cuando me acerco a ellos, yo les hablo de Dios, oro por ellos, y entonces les entrego lo que Dios me pone en mi corazón que les entregue. Y el muchacho me mira, y yo veía cierta amargura en su corazón, y él me dice, señorita, ¿usted cree que solamente a Dios hay que pedirle comida? O sea, no podemos pedirle dinero. Entonces vi su actitud como una actitud de reclamo, o sea, no era una actitud de gracia, sino una actitud de reclamo. Yo le digo, no, claro que a Dios hay que pedirle todo, hay que pedirle dinero, hay que pedirle también cosas, lo que necesitamos, alimento. Y me dijo, entonces deme dinero, necesito dinero porque necesito para mis pañales. Entonces yo dije, bueno, está bien, le di dinero. Entonces cuando terminé, oré por ellos y yo me fui, había esa sensación, Señor, o sea, nunca había encontrado personas con tanto orgullo, con tanta amargura, con tanta exigencia, como que si me tienes que dar y me lo tienes que dar. Entonces yo decía, Señor, y de pronto Dios me dice, yo no te mandé a ver lo que sienten ellos, o si son agradecidos, si lo necesitan, o mejor dicho, o si no lo necesitan. Yo te mandé a entregárselo a ellos y usted nada más tiene que obedecer. Y entonces yo dije, sí, Señor, tienes mucha razón. En la Biblia dice que
que cuando le damos a los pobres es como si se lo diéramos a Dios. Entonces yo dije, bueno, Señor, ahora entiendo, o sea, nosotros se lo damos a Dios y a veces ponemos por pretexto eso y no abrimos nuestro corazón a nuestro prójimo. Decimos, no, sí, como dice la Biblia, como decía Pedro, ¿verdad? La iglesia se había vuelto tan indolente y decía, ay, sí, que Dios te dé comida y te dé lo otro, ya, pero no tengo comida, decían sus hermanos, pero ya sí, con eso vivirás. Entonces, es como decir, sí, yo bendigo a mi padre, los honro, sí, pero con eso vivirán, o sea, con mi bendición, pero no accionamos el amor. Y lo cierto es que no es por sentimientos, no es porque tú lo veas, no es por su clase social, no es por lo que, o sea, si es pobre, entonces necesita de Dios. Sea como sea su corazón, sea agradecido, sea reclamón, sea amargado, usted tiene que dar. Dios no te mandó a sentir, usted solamente debe practicar el bien y no lo hacemos para ganar la salvación, lo hacemos porque ya somos salvos, porque somos hijos de Dios y Dios nos envió a hacer sus brazos a todos los lugares donde vayamos. Entonces, cuando tengamos ese corazón despierto, tendremos los ojos abiertos y podremos ver con los ojos de Dios. ¡Wow! Estos dos hombres de los que estamos hablando caminaban rápido para llegar a Jericó y dice que le hicieron a un lado. ¿Saben por qué? Porque no querían que nadie les interrumpiera el camino que tenían. ¿Saben por qué? Porque dice que el camino de Jerusalén a Jericó era un día aproximadamente. Si ellos se detenían en el camino, entonces probablemente podrían ser asaltados por ladrones o de pronto les agarraba la noche. Imagínense con tanto peligro ahí. Entonces ellos estaban pensando solo en ellos, ¿cierto? Sin embargo, el samaritano no le importó y prefirió ayudar a su prójimo. Él se dejó interrumpir por Dios porque él entendió que aunque todos vamos a Jericó, entendió que las personas heridas en el camino son más importantes que nuestro destino final. Dios no quiere que tú llegues a tu destino final solito, con tu familia. Él quiere que llegues al destino final con muchas más personas. Cuando Jesús narra esta parábola del samaritano, le está diciendo, este soy yo. Que así como este samaritano, Jesús vino a nuestras vidas cuando estábamos muertos en nuestras heridas, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y estábamos heridos y ¿saben lo primero que Él hizo? Fue amarnos. Así es. Fue a vernos con compasión. Pues dice la palabra que Él se compadeció de Él y se compadeció a sí mismo también de nosotros. Por eso hay situaciones en las que vivimos, en las que no va a haber hombre alguno que pueda consolar tu corazón. Solamente Dios va a poder entenderte ese dolor, solo Dios va a poder consolar tu corazón. Pero es importante que vayamos al trono de su gracia y le digamos, Señor, sáname. El samaritano que va a poder entenderte al detalle se llama Jesús. Por eso debes acercarte a Él en oración, debes buscarle en su presencia para que Él sea sanando tus heridas. El samaritano no solo se acercó y miró, sino que Él curó. No dijo, ay mira, pobrecito, ¿no? Sí, fue pobrecito, no. O sea, Él accionó y fue y curó. A veces pensamos que fuimos nosotros los que buscamos a Dios, pero Él nos buscó primero. Mire, en el verso 34 dice lo que hizo. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Dios mío, ¿cómo nos cura Dios? Hoy vamos a aprender cómo es que Dios sana nuestras heridas. ¿Cómo nos cura Dios? ¿Qué hizo el samaritano? Esto es hermoso. Dice que primero le curó la herida con vino. Diga conmigo vino. ¿Saben? Lo usó como un escéptico, lo usó para desinfectar la herida. Yo te digo, hay heridas en tu corazón que probablemente estén infectadas en este momento. ¿Sabes cómo te das cuenta que esas heridas están infectadas? Cuando te hablan de algo y tú no quieres hablar de eso porque te duele, te molesta. Hay heridas en tu corazón que deben desinfectarse. Por eso es importante de que tú sepas que Jesús, tu buen samaritano, quiere sanarte. El segundo elemento que usó el samaritano fue el aceite. ¿Y por qué el aceite? Porque dicen que el aceite calma el dolor. Así es. El aceite ayuda a la cicatrización. El samaritano hizo algo más.
Imagínense, no solo le echó el vino, le echó el aceite, sino que también dice que vendó la herida. ¿Por qué la vendó? La vendó. La vendó para fijar el aceite, para poder fijar el vino, para que no se le saliera y no le duele más y no se desangre. El vino, amada iglesia, representa la sangre de Jesús. Y es una manera de explicar que Él es Jesús, que Jesús usó estos tres elementos para nuestras vidas, para curarnos de toda herida en el corazón. Lo primero es su sangre, la sangre de Jesús que separa el pecado, que purifica lo que es santo de lo que es pecaminoso. En Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dice, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Las heridas que tenemos sean posiblemente producto de nuestros pecados o de los pecados de nuestros padres. El aceite, ¿qué es el aceite? El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Por eso es que siempre nosotros cuando vamos a oración, tenemos ese aceite, que es el Espíritu Santo, que empieza a sanar nuestras heridas. Él calma nuestro dolor, es nuestro consolador. El aceite nos ayuda en ese proceso de sanidad. Juan 14:16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo es el consolador que está contigo para siempre. Tercero, la venda. La venda lo que simboliza es la palabra de Dios, que te va a proteger en medio de cualquier tipo de cosa, de situación que te suceda y en el proceso de tu restauración. En Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Wow, yo me imagino que este hombre que estaba herido y casi muerto, dice este Salmo 119:25: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Wow, qué tremendo. ¿Saben? La sangre de Cristo sana nuestras vidas, sana nuestros cuerpos físicos. Por eso cuando usted vaya en oración, dígale siempre: Señor, que tu sangre preciosa sane mis heridas, que tu sangre preciosa me purifique y me santifique y me limpie de toda mi maldad, porque la maldad, el pecado es lo que no deja sanar las heridas del corazón. Luego uno dice: Señor, vengo a tu presencia en oración, y ahí se manifiesta el Espíritu Santo, su aceite viene sobre todas tus heridas y empieza a cicatrizar para que ya no te duela. Yo tengo aún la cicatriz acá, y tengo muchas cicatrices también en la rodilla y en muchos lugares. Y hoy los toco y no me duele, los toco y no me duele. ¿Saben por qué? Porque ya cicatrizó, porque ya sanó. Pero si yo toco una herida que está fresca o que de pronto es antigua, pero si duele, entonces está podrida. Y necesitamos que Dios ponga su aceite en nuestras vidas para que nos cure. Y luego vamos a la palabra. La palabra es la venda, porque la palabra fija la presencia de Dios y la sangre de Cristo para que puedas tener una buena protección en esa herida. La palabra de Dios te protege. Pero no funciona solamente: bueno, es que yo hago mi devocional todos los días, pero no oras, no tienes intimidad con el Espíritu Santo, no usas la sangre de Jesús. No funciona. Sí, de pronto te da como un mantenimiento, pero no va a curar tus heridas. O de pronto tú vas mucho a oración, pero no tienes palabra. No conoces el poder de la sangre de Cristo, entonces no hay sanidad en tu vida. Son tres cosas demasiado esenciales que tienen que ir juntas. Solo así Dios va a empezar a sanar tu corazón. Yo recuerdo mucho alguna vez cuando estaba tan herida, tan lastimada, que le dije a Dios: Señor, ya no quiero vivir. Han destruido mi vida muchas veces, pero una de ellas en la que yo ya no quería vivir. Recuerdo mucho que tuve un sueño en el cual Dios me enseñó que había en un cuaderno, en un libro, una hojita seca, como un pollito seco que estaba aplastado ahí. Y yo en mi sueño le decía a Dios: Dios, por favor, no te olvides de ese pajarito que está en ese libro, no te olvides, por favor, de él. Y me decía: agarra y lo abre, y era un pajarito ensangrentado que estaba aplastado.
y él empezó a echar unas gotas. Yo veía que era agua, pero ahora entiendo que era su sangre. Y el pajarito empezó a levantarse poco a poco como un globito que está seco y luego empieza a inflarse y empezó otra vez a tener forma y empezó a levantarse, empezó como que a vivir, pero estaba ensangrentado. Y cuando le echaba esas gotas y cada vez era más fuerte, de pronto empiezo a ver un águila que estaba todo herido, estaba así todo triste, flaquito. Y entonces Dios agarra y dice, y toma como una comida o algo y se lo avienta al águila, y el águila agarra y traga esa comida, y yo en mi sueño, yo sentía que me tragaba esa comida. Y entonces Dios me dice en mi sueño, ese pajarito eras tú. Te habían destruido, pero yo pagué hasta mi última gota por ti, para sanarte, para restaurarte. Y ahora te vas a curar y te vas a levantar y vas a hacer lo mismo que yo hice contigo con las demás personas. Desde entonces, siempre Dios me ha usado para poder sanar los corazones de las personas. Porque digo, Señor, has hecho tanto por mí, ¿cómo no voy a servirte? Una noche lloraba y le decía, Señor, has hecho tanto por mí. Me has sanado, me has librado de la muerte tantas veces. Has hecho tanto por mí y por mi familia. ¿Cómo no voy a servirte, Dios? ¿Cómo no voy a servirte? Y hoy Dios me respondía en su palabra y me decía, cosa tremenda es la que yo haré en tu vida. Y esa palabra también es para ti. Deja de sanar el corazón para que ese corazón esté sano y despierto y no esté dormido. Jesús, cuando nos halló, nos curó, amada iglesia. Aunque no lo creas, aunque no te des cuenta, si tú te pones a pensar, Él te curó de muchas cosas. Y aún hay cosas que Él quiere curar. Quiere curar tus heridas con vino, con aceite. Quiere vendarte y nos quiere volver a dar vida. Desde entonces, amada iglesia, ¿cómo no podría yo compadecerme de alguna persona? ¿Cómo no voy a sentir el dolor por alguien si yo ya pasé ese dolor? Yo te digo algo importante, Bella. Nunca te avergüences de tus heridas. Nunca. Cuando Dios quiere entrar ahí y a veces busca y punza ahí, deja que Dios te la sane. No la escondas. Porque son las huellas de amor que Dios permitió en ti para que recordaras para qué estás en esta tierra. Para ser los brazos de tu Padre Dios, para ser los ojos de Dios, para ser las manos de Dios. Y que no seamos indolentes como el avestruz. ¿Ustedes sabían que el avestruz tiene sus huevos y luego cuando deja sus huevos los pisotea y los abandona? Él mismo nos llevó y Él mismo nos cuidó, amada iglesia. Por eso que en el verso 34 y 35 dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó los 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Saben? El samaritano cargó al hombre herido a sí mismo. Jesús cargó contigo, cargó todo sobre Él, cargó todos tus pecados, cargó todas tus dolencias y tus enfermedades. Por si fuera poco, pagó por nuestras heridas, así como el samaritano pagó 2 denarios. No fue gratis, no fue una limosna. 2 denarios correspondían a 2 días de salario de un jornalero. Era dinero. Jesús no pagó con una limosna. Jesús hace más de 2000 años pagó con su propia vida y pagó hasta la última gota de su sangre. Lo pagó todo por ti. Y por eso dice su palabra que por sus llagas fuimos curados y en su sangre pagó el tratamiento de tu sanidad. Así como el buen samaritano pasa la noche con el herido
en un alojamiento. Dios está pasando hoy en día contigo en los momentos más difíciles de tu vida. Amada iglesia, el alojamiento representa la presencia de Dios. Jesús paga con un precio, nos lleva a la casa del Padre, nos lleva a su casa, Él mismo nos cura, Él mismo te está cuidando y te dice, oh, yo te voy a restaurar. Yo me doy cuenta que muchas personas que a veces dicen, no siento, es porque hay muchas heridas dentro. Cuando tu corazón es compasivo, se da cuenta que el que está al lado necesita ser amado. Yo le pregunto, ¿usted se dejaría interrumpir en su camino para ayudar a otro? ¿Usted ya vio quién necesita de su compasión? ¿Quién necesita de su ayuda? ¿Quién necesita que le laven sus heridas y lo cuiden por un tiempo? ¿Usted ya vio? Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Mira esto último que te voy a decir. Si tú eres el herido que está en el camino, quiero decirte algo. Jesús ya se detuvo. Jesús ya te vio. Jesús ya se acercó. Y Jesús tiene las 3 cosas que tú necesitas. Su sangre, su espíritu, su palabra. Él ya pagó. Él te va a llevar a la presencia de Dios y te va a restaurar. Él es tu buen samaritano. Y cuando tú salgas de esto, de la misma compasión que has recibido de Jesús, tú vas a ayudar a otros. Porque tu corazón va a ser transformado. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos y le digas a Dios, que hagas esta oración conmigo. Que le digas al Señor, Jesucristo, yo te doy gracias porque tú eres nuestro buen samaritano. Porque tú conoces nuestras heridas, Señor. Porque tú no has seguido de largo, Dios. Porque tú no has seguido de largo, Jesús bendito, Señor. Eres misericordioso, Padre. Porque tú te dejaste interrumpir, Señor. Porque tú me miraste y te acercaste y sobre mis heridas derramaste tu vino y tu aceite. Gracias, Señor, por tu sangre que desinfecta mis heridas. Vamos, díselo. Gracias, Señor, por el aceite de tu espíritu que calma el dolor de mi corazón y me da paz. Gracias por tu palabra que me protege, pues todo el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Dile, eres el que venda mis heridas. Ayúdanos a abrir los ojos de nuestro corazón. Ayúdanos a despertar el corazón para que veamos a los heridos en el camino y nos detengamos a ayudar a llegar a otros a Jericó. Ayúdanos a ayudarnos entre todos, Señor. Ayúdanos a levantar nuestros brazos y ser buenos samaritanos, a tener ojos que ven y oídos que oyen. Enséñanos a tener un corazón despierto a la necesidad de otros, Señor, te lo pedimos. Bendito Señor. Oh Jesús.